Ayer hubo otro incendio forestal, esta vez el escenario fue el Cerro Ilaló y aparentemente se han consumido al menos 6 hectáreas de lo que se conoce, pero ya nos va a dar usted una actualización de la situación en la capital de la República. ¿Se ha producido en las últimas horas o algún otro incendio forestal o este es el más reciente? Buenas tardes, bienvenido. Yesenia, buenas tardes. Washington, buenas tardes. Un saludo cordial a todos los radioescuchas. Bueno, no fue el último, realmente tuvimos otro en horas de la noche en el sector del Quinche, en la parte de Escazú, en donde hasta el momento se encuentran nuestras unidades trabajando. En el aspecto del Cerro Ilaló, fue en el sector de la Merced específicamente y que tuvo inclusive un reinicio en la noche en donde nuestras unidades permanecieron durante toda la noche para evitar efectivamente la propagación de este incendio forestal, ¿no? Hay que recordar a la ciudadanía que estos incendios forestales normalmente con acción del viento son de fácil propagación y en sectores como el Quinche, el Cerro Ilaló, lo que ya vivimos lamentablemente en Iturcachi, en Nayón, son sectores en donde las ráfagas de viento pueden superar fácilmente los 50 kilómetros por hora, lo que constituye un ambiente propicio para poder reavivar y en su momento propagar los incendios. ¿Es septiembre un mes crítico en cuanto a la posible proliferación de incendios, capitán? Washington, sí. No solo septiembre. Tenemos meses críticos entre julio, agosto y septiembre realmente. Si podemos topar un poquito el tema de estadísticas, entre enero y junio habíamos tenido una reducción de la incidencia de incendios forestales en el Distrito Metropolitano de Quito. Habíamos reducido el 93% de incidencias de la causalidad de incendios forestales, es decir, entre enero y junio del 2023 y enero y junio del 2024 habíamos reducido este 93%. Sin embargo, entre el periodo que va desde julio, agosto y septiembre, se nos han quemado alrededor de 1.600 hectáreas solo entre este mes y medio prácticamente. Entre julio y septiembre. Sí, 2 meses y medio que hemos llevado. ¿Por qué sucede esto? Porque justamente ya nos encontramos en época seca, en donde los efectos del sol se pueden evidenciar de una manera más contundente con la vegetación completamente seca. Entonces, hacer un llamado de atención realmente ya a la ciudadanía, porque son zonas específicas y recurrentes, que esa es la problemática real. Sector del Valle de los Chillos, Ilaló, Pintaj. El Auqui también se quema, ¿no? El Auqui también, pero todavía no... Ventajosamente no. Y por favor, no lo... Que no lo prendan. Exactamente, que no lo prendan. La parte de Nayón. En Nayón sucedió un caso bastante... Que fue grave. Sí, y doloroso sobre todo, porque no solo fue Nayón, Zambis y Cocotó. Caramba. Si realmente se dice que fue Nayón, pero no, la gente tiene que conocer la real afectación que ocasionó esto y que fue Nayón, Zambis y Cocotó lo que realmente fue afectado y obviamente Chilibulo, que también se quemaron 16 hectáreas en ese sector. Capitán Rodríguez, en todos estos, al momento ya están activos este incendio del Quincho, ya fue sofocado o está controlado, ¿cuántos flagelos están todavía activos? Bueno, Yesenia, la palabra activo nosotros lo utilizamos cuando existe todavía presencia de llamas. Una vez que se ha eliminado la presencia de llamas, lo podemos llamar como un incendio controlado y que pasa a la fase de monitoreo. Entonces, al momento, el sector del Quinche se encuentra en fase de monitoreo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos para determinar si es o estos cambios de fase? Para nosotros determinar que está en fase de monitoreo, levantamos unos drones que están equipados con cámara térmica. Estos drones nos permiten determinar puntos calientes alrededor del incendio o en el centro del incendio. Cuando son al centro del incendio no nos generan mucha problemática porque a su alrededor se ha consumido la vegetación. Cuando son en los bordes, ahí es cuando ponemos especial énfasis y especial atención, porque esos bordes son los que pueden pueden provocar un reinicio del incendio y obviamente una propagación adicional. Ahora vamos a las investigaciones, porque la ciudadanía está pendiente de los 5 incendios simultáneos que se dieron. Creo que hace una semana o 2. Sí, Washington, perdón, fueron 3. Fueron 3. Chilibulo, Nayón e Iturcachi. Ya fueron 3 nada más. Sí. Pero fueron simultáneos. Y eso así provocó realmente inquietud de que de pronto fueron provocados. ¿Se sabe algo del tema? ¿O qué han visto ustedes técnicamente? Sí, Washington, todos los incendios son provocados. Eso es lo primerito que tiene que tener clara la ciudadanía. El 99% son directa o indirectamente provocados por la mano del hombre. Correcto. Ya. Aquí lo que hay que diferenciar es los que son provocados por piromanía.
O sea, intencionalmente. Intencionalmente, exactamente. Correcto. Entonces, en el caso específico de Nayón e Iturcachi, fue un producto de una quema agrícola. Ya. En donde, eso ya está comprobado. Sí, ya, eso está. Correcto. ¿Qué es lo que pasa? Estos sectores básicamente los conocemos como agrícolas. Normalmente en Nayón existe, es una zona de cultivos realmente. Sí. Lo mismo que el sector de Iturcachi. Entonces hubo alguna persona que lamentablemente prendió su vegetación muerta, y esto con acción del viento vuelan las pavesas que se generan, caen en los lugares donde ya la vegetación está completamente seca, y con la misma acción del viento ocurre una propagación desmedida del incendio forestal. En el caso específico de Chilibulo, Washington y Licenia, ahí sí se pudo evidenciar que el incendio fue provocado en el borde de la carretera que conecta Chilibulo con el Cinto. Entonces ahí no hubo una afectación por una quema agrícola. Entonces alguna persona que tiene una afectación mental. ¿Algún pirómano? Sí, algún pirómano, porque no sé realmente ni qué palabras utilizar para este tipo de personas que simplemente cogen, arrojan un fósforo o cualquier objeto que esté ya en llamas para generar este tipo de afectaciones. También es importante que la ciudadanía sepa que ya existen videos. Tuvimos otros incendios en el sector de la Argelia y en el sector de Chillogallo, en donde los moradores con sus cámaras de seguridad han proporcionado estos videos en donde se puede evidenciar gente que prende prácticamente cartones, se ingresa al filo de la quebrada y los deposita entre las ramas para que se quemen. Terrible. Esto ya está evidenciado. Son pruebas. Correcto, entonces esto ya se está coordinando con Policía Judicial para poder realizar las pericias respectivas y determinar culpables y responsables. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque la ciudadanía debe saber que estamos todos en el control y monitoreo para evitar este tipo de hechos. Las personas tienen que tener conciencia y saber que en mayo de este año se aprobó una ordenanza metropolitana, la cual sanciona de 1,75 salarios básicos unificados a las personas que hayan ocasionado un incendio forestal. Y luego dicen, bueno, si no me cogen en flagrancia no pasa nada. No es así. También esta ordenanza permite sancionar a los propietarios de los predios. Mediante un informe de investigación de incendios, se determina el origen del incendio forestal, porque eso es viable, y con este incendio, mediante la Agencia Metropolitana de Control, se sanciona al propietario del predio, porque es una corresponsabilidad, y es responsabilidad de nosotros como ciudadanos mantener en buen estado y limpios nuestros predios. En este caso del señor que fue identificado quemando el borde de la calle, ya está procesándose, se comenzó su investigación, él está siendo procesado. Licenia, el video fue entregado a las autoridades respectivas, es decir, a Policía Judicial. Ellos ya realizarán la pericia respectiva tratando de identificar el rostro. En lo poco que se ha podido identificar, lamentablemente, la imagen no es muy visible, muy clara. Muy nítida. Sí, muy nítida. De esta manera, entonces, Policía Judicial con algún otro tipo de experticia nos pueden ayudar para poder realizar la identificación. ¿Es sanción solo pecuniaria o también prisión? También existe la opción de la prisión, Washington, porque vale advertir, claro. Sí, por supuesto, en la ordenanza, habíamos recién topado el tema de la ordenanza que rige solo para el Distrito Metropolitano de Quito. Sin embargo, a nivel nacional también tenemos el Código Orgánico Integral Penal, el cual puede sancionar de 2 a 3 años solo si la persona ocasiona un incendio en algún área protegida o en alguna fuente de agua, como por ejemplo páramos, y de hasta 16 años de prisión si producto de este incendio forestal hubiera el fallecimiento de una persona. Capitán Rodríguez, usted mencionaba que entre julio y septiembre del presente año se han quemado ya 1.600 hectáreas. En comparación con el año anterior, ¿es una cifra mayor? ¿Se mantiene? Licenia, no podemos todavía determinar no se puede realizar todavía esta comparativa, ya que yo les había dicho que el periodo forestal es para nosotros julio, agosto, septiembre. Yeah. Entonces, una vez finalizado septiembre, pues realmente podremos comparar realmente los números, ya que nosotros tenemos una planificación para lo que es la época seca con 5 componentes: una fase de prevención, mitigación, preparación, la respuesta, que es la que nos encontramos en este momento, y al final una investigación en donde se puede recaudar toda esta data para realizar el análisis respectivo y plantearnos las estrategias y tácticas para el próximo año. También es importante que la ciudadanía conozca que nosotros normalmente en época de invierno nos estamos preparando para la época forestal. ¿Cómo? Con las campañas de prevención in situ, con la ciudadanía, realizando diferentes
líneas de contención que ya también involucra lo que es la fase de mitigación. Y estas campañas han llegado a estas zonas donde se produjeron los últimos incendios de proporciones, por ejemplo, en Nayón, en todas estas zonas que son agrícolas, que son casi rurales. Uno no entendería si hasta allá llegan las campañas de prevención, de comunicación. ¿Cómo es que la gente continúa con esa práctica de quemar sus cultivos y provocar un destrozo generalizado? Licenia, hemos llegado a todos estos puntos porque, como les había dicho en la fase de investigación, se puede determinar la recurrencia básicamente de los lugares donde más incidencia hay de este tipo de flagelos. Y sí, hemos llegado a esas personas. Lamentablemente, es un tema de tradiciones y costumbres también, que las personas queman porque así les han enseñado. Y básicamente produce el suelo mayor. Sí, que empieza a reactivarse el suelo porque suben las cenizas y con el agua vuelve a bajar y esto vuelve a reactivar el terreno. Y lamentablemente aquí tenemos otro análisis que también esto es lo que más realizan son las personas de la tercera edad. Pero eso es equivocado, esa práctica, entender. Completamente está alejada de toda realidad y toda información científica. Lo que realmente se debería hacer es unas técnicas de compostaje. Cuando nosotros manejamos con compostas, nuestro desecho orgánico, lo único que vamos a obtener es humus, y el humus sí está comprobado que realmente es un abono y vamos a tener cultivos muy fértiles, ¿no? Entonces, un poco también cambiar esta cultura, dejar de ese absurdo romanticismo que a veces solemos tener con nuestras costumbres, con nuestras tradiciones, y saber que son tiempos nuevos y que nosotros debemos ser parte de ese cambio. Claro. También aquí hablar un poquito de política pública, en la cual desde el Ministerio de Educación debería salir la inclusión dentro de la malla curricular, no solo el tema de incendios forestales de Licenia y Washington. Hay que recordar que todo nuestro país está ubicado en el cinturón de fuego del Pacífico. Estamos expuestos no solo a incendios forestales, sino a diferentes tipos de riesgos. Erupciones volcánicas, podemos tener terremotos, incendios estructurales. Entonces, qué mejor que desde nuestros niños empiecen ya a manejar y a explorar un nuevo término: cultura en prevención de riesgos. De esta manera podremos realmente trabajar de una manera coordinada entre ciudadanía, medios de comunicación e instituciones de respuesta para prevenir cualquier tipo de incidente. Y capitán, ¿qué dicen los especialistas respecto de la duración de la época seca? Que todavía se prolonga. Hay una alerta además del INAMI, ¿no?, sobre la presencia de ráfagas de viento bastante fuertes, entre 40 y 60 kilómetros por hora, y son evidentes además, y esto crea una condición propicia para la propagación de incendios forestales. Así es, Licenia. Durante uno de los factores que provocan lo que es la propagación de incendios forestales, la vegetación seca, 2, una fuente de ignición, y por último las ráfagas de viento, que son el mayor problema que tenemos durante el combate. Eso. Sí, durante el combate de incendios. Si uno tuviera solo la presencia de la llama con la vegetación, de algún modo sería un poco más factible controlar. El problema es cuando vienen estas ráfagas de viento intempestivas, y aparte de que avivan la llama, también no sabemos en qué dirección se va a propagar el incendio. Puede ser sur, norte, este, oeste, y eso genera condiciones inseguras ya durante la labor de lo que es este control y combate de incendios. Entonces, sí, realmente saber hasta cuándo va a continuar esta época seca, y ahora es un poco impredecible. Normalmente ya a mediados de septiembre, si nosotros hacemos un poquito de retrospectiva hace algunos años, ya estábamos ya medio invierno, pero ahora estamos con un sol canicular. Así es. Entonces también aquí ha afectado mucho lo que es el tema del cambio climático. Sin duda, ¿no? Y lo importante y que la ciudadanía debe conocer es que como cuerpos de bomberos de Quito nos encontramos listos y atentos y con toda la capacidad operativa para responder no solo incendios forestales, Licenia, porque los incendios forestales es lo coyuntural. Con toda la capacidad operativa, tanto en recurso humano como en equipamiento. Le pregunto esto porque en los últimos días, en medio de estos voraces incendios, en medio de la conmoción que había en la ciudad por la contaminación del aire, por la pérdida de vegetación, de vida silvestre, etcétera, y la pérdida también económica para las personas que viven del agro y que viven de sus animalitos, había gente que especulaba con un supuesto daño en el helicóptero que utiliza el Cuerpo de Bomberos. Licenia, el helicóptero se encuentra completamente operativo. Fueron pura bola. Sí estuvo en una época de mantenimiento como cualquier vehículo. La aeronave no deja de ser un medio de transporte. Entonces sí estuvo en una fase de mantenimiento y ahora se encuentra operativo. Realizó descargas en el sector de Nayón, realizó descargas en el sector de Itulcachi. Luego tuvimos incendios en la Mena del Hierro, donde también realizó descargas. Pero también hay que recordar que nosotros somos una ciudad de altura. Y realizar
Los vuelos es exactamente, peligroso, operaciones aéreas con vientos y ráfagas de 50, 60 kilómetros por hora. Lo que nosotros sentimos más arriba tienen ráfagas más fuertes, ¿no? Entonces, de esta manera, sí es importante también que la ciudadanía sepa y esté tranquila, porque habíamos topado el tema de recursos, de personal, sí, estamos operativos, pero esto hay que sumar otro tipo de recursos que también tenemos, como por ejemplo las prendas de protección, como por ejemplo que todo el personal está completamente capacitado. Entonces, de esta manera, en conjunto, todos estos factores suman lo que conseguimos hace un instante, ¿no? Realmente tener la capacidad de respuesta de 3 incendios a la par y que en 2 días fueron prácticamente controlados y no lamentablemente como lo que sucedieron en otros lugares de nuestro querido país, como por ejemplo Loja y Sicchos, donde se propagaron incendios por varias hectáreas y varios días. ¿Cómo está el personal del Cuerpo de Bomberos? Porque no han tenido descanso. ¿Cómo se encuentran? Porque eso también seguramente les afecta en el estado de ánimo, en su salud mental. A veces nos preocupamos de que apaguen o no apaguen el incendio, nos volvemos hasta críticos del accionar del Cuerpo de Bomberos, pero no nos ponemos en los zapatos de quienes están allí jugándose la vida para apagar un incendio. ¿Cómo está el personal? ¿No se han visto superados en ningún momento por la gran cantidad de incendios forestales que nos han afectado a la ciudad? Yesenia, realmente lo único que hemos recibido de nuestra ciudad es un afecto inmenso de nuestros ciudadanos. Y esto es lo que fortalece la parte afectiva de cada uno de nosotros y te reafirma ese compromiso que tenemos de servicio a la ciudadanía. Tenemos protocolos y procedimientos establecidos para después de cada intervención realizar una intervención, valga redundancia, emocional en el personal. Entonces, de esta manera les atendemos en el aspecto psicológico y también el lado humano, que es muy importante para poderles siempre mantener con esa mentalidad y con esa convicción de servicio a la ciudadanía. Aquí nos está diciendo una oyente que frente a Huangopolo queman la maleza para preparar los terrenos para cultivar prácticamente todos los días. De pronto es una buena. Es una buena y le invitamos a la radio escucha para que María Reyes. Sí, para que María nos ayude, por favor, compartiendo esta información mediante el ECU 911 y mediante la Agencia Metropolitana de Control. Podemos en poco tiempo, es más, hoy mismo poder intervenir en ese lugar, porque como les decía, hay que erradicar por completo estas malas prácticas que tenemos de realizar cualquier tipo de quema a cielo abierto. Muy bien. Solo para cerrar, Capitán Rodríguez, ¿cuántas hectáreas se han quemado en total desde que comenzó esta época de incendios forestales? ¿Cuántas hectáreas se han perdido? ¿Qué tiempo podrían demorar en recuperarse, en volver la vegetación? Porque bueno, ya la vida silvestre es cada vez más difícil que se recupere, pero ¿cuánto se ha perdido en Quito en hectáreas, en vegetación, en bosques, etcétera? Licenia, de enero hasta la presente fecha, 2.015.78 hectáreas. Es lo que se ha consumido en lo que va de todo este año. Y sí, la afectación flora, fauna, ecosistema en general, el ecosistema al menos unos 100 años. Flora, fauna entre 5 y 10 años, porque una cosa es lo que nosotros podemos ver, que ya otra vez la flora está otra vez verde, y decimos ya se recuperó o no, pero si hablamos de ecosistema, microorganismos y demás entes vivientes que pueden pertenecer, y temas endémicos de ese lugar, entonces es al menos 100 años lo que los especialistas han determinado en la recuperación. Qué terrible, ¿no? Es terrible. El incendio del Quinche, entonces, bajo monitoreo, ¿cuánto tiempo más puede permanecer así? ¿No hay el peligro de que se reactive? Licenia, cuando nosotros estamos en la fase de monitoreo no podemos determinar porque estamos un poquito a expensas de otros factores externos, como por ejemplo el viento, el clima. Entonces, el momento en que ya vemos que completamente con nuestros drones no se detecta puntos calientes, ahí damos por finalizado un incendio. Lo importante es que la ciudadanía sepa que nosotros, hasta no dejar completamente liquidado, que no exista ningún punto caliente, no nos retiramos de un área afectada. El del Ilaló, sí, el último del Ilaló está totalmente controlado, está controlado, está extinguido, y si luego vemos una columna de humo, tengan por la seguridad que es no un reinicio, sino otro incendio forestal en el mismo sector. ¿Pueden dar un número? Me están pidiendo acá el número de WhatsApp para enviar las fotos de donde se están quemando. A través del 911, las denuncias se canalizan a través del 911, por favor, inmediatamente llamen, que les comuniquen con Consola de Bomberos y proceden a realizar esta denuncia.